Mi nombre es Franco Isidro Ibarra, trabajo aquí en el Centro Educativo Bellavista, municipio de San Pablo. El trabajo de hoy es hacerles unas preguntas a mis niños y a los compañeros docentes acerca del afecto y las relaciones entre estudiantes y docentes. Primera pregunta: ¿qué afectos y emociones son apropiados en una relación docente-estudiante? Amabilidad, responsabilidad y respeto y afecto, no afectar a los niños y cariño. Muy bien, siga. A ver, Sofita. Son afecto, responsabilidad, amabilidad y compromiso. Muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia a los maestros de antes con los maestros de ahora? Los de antes eran más bravos los de ahora, porque los de antes les hablaban y los niños no les podían hablar nada a los de antes. Ajá, ¿y los de ahora? Los de ahora los dejan hablar y son amables, responsables. Muy bien. Sofita. Durita. Los de antes eran autoritarios, bravos, y los de ahora son respetuosos y amables, buena gente. Muy bien, Sofía. Otra pregunta, a ver. ¿A los docentes les tiene que gustar los niños? Sí, porque tiene que gustarles, si no los niños no le podía trabajar bien ni le ayudarían al profesor. Muy bien. Siga, Sofita, a ver. Duro. Los profesores son... Tiene que gustar los niños. La pregunta es, dice, ¿a los docentes les tiene que gustar los niños? Sí, porque si no, no podía trabajar con ellos. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Ser docente es una vocación o una profesión? Es una vocación, porque ser docente no los dejaría hablar ni... Eso, tiene que sentirse... Tiene que sentirse amable, bien, Bueno, responsable. Muy bien. Es una vocación porque le tiene que gustar. Eso, muy bien. Vamos con la otra preguntita. Dice, ¿qué hace a un maestro buen maestro? La responsabilidad, el respeto, el cariño, la dedicación. Muy bien, Kevin. Es el amor, la dedicación y el respeto. Muy bien. Ahora estas mismas preguntas se las quiero hacer al compañero Osvaldo y al compañero David. La primera pregunta es, ¿qué afectos y emociones son apropiadas en una relación docente-estudiante? Compañero Osvaldo. A ver, varias cosas, ¿no? Uno es que cuando él a las 6:30, 7 de la mañana llegue aquí al colegio, se sienta bien con los niños, o sea, que sea afectuoso, que los niños salgan corriendo, el abrazo, ¿sí? El sentirse de que llega, no digamos a su segundo hogar, es su primer hogar también. Los dos primeros hogares son el de la casa y el de la escuela. Entonces, un profesor es como un padre de familia hoy en día. Tiene que ser respetuoso, ¿sí? Tiene que ser responsable. Hombre, que llegó a las 7 de la mañana, listo, y que los niños también sean responsables, 7 de la mañana, y entonces arrancamos a trabajar, ¿sí? Tiene que ser tolerante, ¿sí? Tiene que ser amable, tiene que ser comprensivo. Además, ¿sí? Hay algo muy importante, de que debe ¿sí? de generar ¿sí? esas confianzas entre ustedes y el docente. Muy bien, compañero Osvaldo. Compañero David. A ver, una de las cosas bien importantes que debe tener el profesor con el estudiante. Primero que todo, si el profesor, y eso se ha visto mucho anteriormente cuando uno también fue estudiante, por ejemplo, si el profesor tiene sus problemas en su casa, no traerlos acá a la escuela o en el colegio y desahogarse con los mismos estudiantes, sino que al contrario, o sea, si los problemas que se queden en casa.
Ya el afecto tiene que ser muy diferente con los niños, porque si no, pues se volvería como un conflicto profesor y estudiante. Muy bien, bueno, gracias. La otra pregunta, ¿qué diferencia a los maestros de antes de los maestros de ahora? La que nos tocó que vivir a nosotros, los profesores con unas reglas de 3 y 4 metros, niños. Y entonces uno si alzaba la cabeza y volteaba a mirar para donde no quería el profesor, un reglazo aquí en la cabeza o le abrían las manos y táquete. Entonces la educación antigua era muy rígida, era una educación muy autoritaria. El profesor uno lo veía allá encima en un altar y nosotros allá abajo. Entonces no había esa relación sí, armónica, igualitaria, sino era como de decirnos nosotros somos inferiores y el que se las sabe todas es el profesor. Nosotros no podíamos intervenir. Que el profesor vea una pregunta, se queda callado, aquí el que se la sabe todas soy yo. ¿Sí? Y entonces uno decía, bueno, pues sí, callarse. Entonces, hoy en día la educación es muy diferente. Es una educación en donde al niño se lo atrae y el profesor se va hacia el niño. Entonces, si hay dificultades, el profesor tiene que escudriñarlas al máximo y saber de que la razón de ser del docente es llegar al máximo y tratar de comprender esa dificultad que hay en el niño y tratar de sacarlo adelante, ¿no? Entonces, hay unas diferencias muy grandes. Hoy es la relación muy participativa, antes era dogmática. Hoy la relación es afectuosa, antes era autoritaria. La relación antes no era la de la comprensión ni la del cariño, o sea, ni la del cariño, era la de que yo tengo que atender y entender todo lo que me decía el profesor. Es que el profesor me dice, vea, usted tiene que hacer, y tenía que salir corriendo. Yo no podía decirle, profe, mire, vea, yo quiero hacer, no, era lo que el profesor decidía y lo que el profesor quería. En cambio, hoy en día es diferente. Muy bien, compañero. John David. Bueno, entonces yo comparto parte con mi compañero Osvaldo, cuando dicen que anteriormente los maestros eran como más estrictos, más rígidos en lo que ellos decían. Yo no viví esa época, pero igual tuvimos una época donde los maestros eran como más cerrados en sus cosas, no nos daban la oportunidad como de participar, sino que ellos se centraban en lo que ellos sabían. En cambio ahora no, o sea, el estudiante tiene que ser al contrario, o sea, debe ser más participativo. Los maestros pues, también pues, se someten a eso, ¿no? Que deben aprender lo que los estudiantes aprenden por fuera. Muy bien, compañero. Otra pregunta. ¿A los docentes les tiene que gustar los estudiantes? Un docente debe sentir en los estudiantes como si fueran sus hijos, como si fueran parte de su corazón, de su vida. Al fin y al cabo va a participar prácticamente la mitad de lo que es la jornada diurna, de 6 a 6, la mitad es con sus estudiantes. Te tienen que gustar los estudiantes, obvio, debe sentirse comprometidos con ellos en todo el sentido de la palabra, porque de lo contrario no se avanzaría, no se trabajaría correctamente. Sí, claro, yo también comparto esa pregunta, pero no hay que tomarlo en otro sentido, ¿no? O sea, cuando se dice que si el maestro tiene que querer a los estudiantes, obvio, tiene que quererlos, pero cuando se habla de cariño es el afecto que debe darles a ellos, o sea, no llegar pues de una manera grosera, digámoslo así, con los estudiantes, sino que al contrario, toca darles mucho afecto a ellos para que ellos también le brinden afecto al maestro. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Ser docente es una vocación o una profesión? Hombre, la profesión implica un recorrido que uno hace, primero estudia la básica primaria, estamos aquí en el Centro Educativo Bellavista, después nos vamos a los colegios, bien sea de San Pablo o nos vamos a los colegios de la Cruz, que son los que normalmente son los preferidos por esta vereda, ¿no? Nosotros encontramos en la normal de la Cruz y también encontramos en la normal de San Pablo. Después viene otro ciclo, que es el ciclo de la profesión, o sea, me voy para la universidad, pero ojo niños, si yo como persona que me fui a hacer la licenciatura o me fui a hacer la profesión para en el día de mañana impartir unos conocimientos a los estudiantes, debo de tener una claridad de que a mí me gusta, eso se llama vocación. Si yo no tengo vocación, puedo ser excelente profesional, ¿sí? Pero no puedo impartir esos conocimientos porque no puedo llegar como yo quisiera a los niños, así sea un excelente profesional. Entonces, ojo, tiene que haber vocación, tiene que sentirse pleno y a gusto
con lo que está haciendo. Eso se llama vocación. Entonces debe ser vocación. Muy bien, compañero. Compañero David. Bueno, un maestro o antes de ser maestro, si a uno le gusta esto, tiene que ser como vocación, pero a la vez también tiene que ser como una profesión, porque si son dos cosas que como que van ligadas, y tiene que ser pues de una manera conjunta, porque si no tiene la vocación, pues me imagino que cómo serían pues los maestros de ahora, digámoslo de esa manera. Si esto no fuera como vocación, entonces no, qué pereza ir a la escuela de Bellavista tan lejos, yo mando un reemplazo. Entonces eso ya no sería como vocación, entonces hay que tenerlo como con amor, coger esta profecía. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué hace a un maestro buen maestro? Ay, carajo, es una pregunta bien, bien interesante, ¿no? Ser responsable. Ojo con eso, ¿no? Entender de que él en el día de mañana tiene que sacar hombres y mujeres de bien. Y entonces ahí sale la palabra responsabilidad también, ¿no? Entonces, tiene que ser ejemplo. Sí. No tomen, no beban. Y el profesor lo ve en los sábados y los domingos por allá en una cantina. Dice, el profesor nos dice que no tomemos y no bebamos, y el profesor está, no jueguen en las cantinas, o no jueguen por allá. Y el profesor, oye, el profe por allá. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, el profesor, para poder hacer un ejercicio pleno en el buen sentido de la palabra y ser un buen profesor, tiene que ser ejemplo de vida. Como miramos, podemos concluir que las relaciones que nosotros tengamos con nuestros estudiantes de afecto, de respeto, de cordialidad, el ejemplo que podamos brindarles a ellos, les va a servir para la vida. Las pequeñas demostraciones de afecto que tengan en este ambiente escolar, ellos lo van a llevar hacia el futuro, a la vida que ellos mismos tengan. Y así como nosotros les expresamos el cariño, la alegría, el trabajo, el respeto, ellos también en el mundo que ellos vayan a vivir podrán hacerlo de la misma manera como ellos lo están recibiendo en este momento. Muchas gracias. ¡Viva el profesor Isidro!